Ahora con la ex ministra de Salud y quien además es miembro de la Mesa Social COVID-19, Carmen Castillo, quien está con nosotros. Carmen, ¿cómo está? Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karim. Un gusto estar con ustedes. Lo primero, Carmen, en el plan en general, ¿qué le parece y dónde pondría usted el foco de la cautela? La preocupación que han planteado básicamente los alcaldes es a la falta de recursos para poder hacer una trazabilidad efectiva y no entrar en la dinámica que hemos visto en otros países de confinar, desconfinar debido a los rebrotes. Bueno, lo que están señalando los alcaldes es tremendamente importante y no son solamente ellos los que lo están planteando, porque la trazabilidad es uno de los elementos que llegó para quedarse por un buen tiempo y hay que invertir en él. Y la voluntad que ha señalado el ministro París es ir enriqueciéndolo y eso es lo que todos queremos, porque vemos de que si no se hace efectivamente bien llevado esta parte, este componente, no vamos a lograr pesquisar casos positivos que pueden contagiar de nuevo a la población y vamos a tener que volver a confinarnos, a cuarentenarnos. Ahora, cuando se habla de mejorar la trazabilidad, estamos hablando de que se detecten mejor los casos, tener mayor cantidad de exámenes, poder tal vez que los test que se toman tarden menos en tener los resultados. Cuando se habla de recursos precisamente para aquello, en términos prácticos, ¿qué se debe hacer para poder mejorar lo que ya tenemos? A ver, preliminarmente el PCR, en teoría, si tú lo haces bien, en 6 horas está el resultado. Cuando hay muchos requerimientos de exámenes, claro que se demoran y por eso es que teníamos algunas rémoras de varios días a veces para poder llegar al diagnóstico. La idea es que ojalá el límite sean 24 horas. O sea, tú te tomas el examen y a las 24 horas tienes que tener el resultado. Y eso tiene que trazarse en 48 horas, no más. O sea, tiene que informarte y ojalá ubicar los contactos estrechos, porque es la única forma de bloquear la continuidad del contagio. Esos son los elementos que son parte de lo que hay que hacer preliminarmente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el nivel local? Perdón, Karim. Sí. El nivel local tiene que tener fondos para poder hacer ese seguimiento, movilización, personal, requerimientos de todo, de redes, de radio de cualquier tipo, o sea, pueden ser las radios comunitarias. Hay que utilizar todos los elementos que nosotros conocemos que tiene cada comunidad y cada realidad es diferente. En algunos lugares la radio comunitaria es la única radio que escucha a la gente. Entonces es muy importante tener esa información para poder ojalá aportar los fondos donde lo necesitan. Ahora, claro, es necesario que los recursos lleguen, lo decía hoy el ministro, se han mandado recursos, pero que no necesariamente están destinados a eso, y ahí hay que flexibilizar también que se puedan utilizar para hacer una buena trazabilidad. Cuando usted habla de nivel local, hablamos de los municipios, de los servicios de salud, de los CEFAM, ¿de qué estamos hablando para que la gente tenga claro tal vez dónde recurrir en caso de que conozcan de algún caso sospechoso? Todo es válido, todo lo que acabas de decir, Karim, pero sumémosle también que aquí tenemos que comprometer a la comunidad. La participación comunitaria aquí es fundamental. Todas las organizaciones vivas de la sociedad que tienen que ver con el Club de Rayuela, con lo que sea, pero cada uno tiene un rol fundamental que tiene que, ojalá, ser partícipe y saber ubicar, identificar quién es el que está en ese momento con riesgo de ser contacto estrecho. Y todas esas realidades las conocen muy bien los SPAM, los alcaldes y las distintas organizaciones que estamos enumerando. Sí. Ahora, es un plan de desconfinamiento que de todas maneras es gradual, tiene 5 etapas, ¿no es cierto? Y hay otro de los puntos que ha sido planteado, que hay bastante duda respecto a cómo va a ser, si es que va a ser focalizado o a nivel regional. Sabemos que vivimos en ciudades que son segregadas, donde gente de una comuna se tiene que desplazar a otra para poder trabajar. Entonces la pregunta aquí es, ¿de qué manera se va a permitir eso? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué minuto la gente va a poder trabajar si vive en una comuna probablemente donde no hay una gran cantidad de contagios, pero tiene que ir a una comuna donde sí los hay? Es otro de los temas que no está del todo claro, ¿no? Bueno, ahí necesitamos la opinión de los propios locales. O sea, las autoridades locales tienen que decir cómo creen ellos que es la mejor fórmula para no hacer que una estructura no sea válida y que finalmente la gente no les haga caso.
tiene que ser algo que la gente confíe en lo cual se está entregando y que va a ser útil para poder evitar continuar con algún riesgo sanitario. Y todos esos elementos son parte de la participación que necesita darse a conocer en las distintas niveles decisionales. Pero no sirve de nada que lo sepan las autoridades si no lo sabe la persona, porque para que se comprometa la persona tiene que entender por qué tiene que quedarse en casa, por qué tiene que usar mascarilla, por qué es tan importante el lavado de manos. O sea, son situaciones que aún, a pesar de todo el tiempo que llevamos nosotros de exigencias sanitarias, no se cumplen a cabalidad. Muchas veces la gente hacen fiestas a escondidas, situaciones de riesgo y que ponen y exponen a la población a un riesgo sanitario mayor. Claro, ahora es difícil pedirle a una persona que no se traslade a otra comuna si no tiene trabajo, si tiene que necesariamente salir a buscar los recursos en medio de lo que estamos viviendo. Y esto va a ser así hasta que no tengamos una vacuna, ¿no? En ese sentido, ¿usted cree que ha habido un mensaje erróneo? Se lo pregunto porque usted también fue bastante crítica del lenguaje que se usó en algún minuto y que generó tal vez una confusión en la población. ¿Cree que en este caso, cuando hablamos de la vacuna y de que se van a comenzar a hacer pruebas clínicas en nuestro país, puede enviarse un mensaje erróneo tal vez, considerando que no sabemos cuándo no vamos a tener una vacuna y probablemente esta dinámica de confinar y desconfinar en virtud de los contagios va a ser así hasta que no la tengamos y no sabemos cuándo va a ser? Toda la razón, Karim. En este momento no está la vacuna, por lo tanto no hay nada que hacerse, ninguna idea de que vamos a tenerla pronto. Cuando exista ya la posibilidad concreta, ahí se va a comunicar efectivamente. ¿Por qué? Además tiene que ser muchas cantidades para todo el mundo. Entonces va a haber una competencia, pero tremenda. Si ya estaban peleando con los ventiladores mecánicos, piensen lo que va a pasar con las vacunas. O sea, toda esta provisión de vacunas que está generando el Ministerio a través de distintas relaciones con investigadores, porque estas relaciones con los investigadores para poder lograr, ojalá contar con las vacunas suficientes para nuestra población y que sea aprobadamente la que corresponde. Sí. Pero eso tiene que pasar a una fase de mayor exigencia, que es la fase 4, y todavía no hay ninguna, salvo una que está en este momento señalando que estaría adelantada, la Oxford, pero hay que esperar, todavía no hay nada concreto, por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, tenemos que seguir con el paso a paso como se ha indicado. Y eso es algo muy importante y tenemos que entenderlo todos. Nadie en esto está exento de la responsabilidad. Sí, de todas maneras la responsabilidad individual sobre todo es lo que hay que apelar en este caso con información clara. Bueno, mañana se van a conocer también más detalles de este plan paso a paso que ha sido anunciado por el gobierno. Carmen Castillo, ex ministra de Salud, le agradecemos por estos minutos conversando con CNN Chile, que esté muy bien. Buenas tardes. Igualmente, que nos vaya bien, Karim.